Bienvenidos a una nueva inmersión. Uh, Hoy nos adentramos en el mundo del evangelismo, okay. pero no de cualquier tipo. Yeah. Vamos a explorar la vida, los Really? métodos de Elbury Cleveland, Right. un evangelista adventista del séptimo día, Okay. que digamos tenía un don especial para la persuasión. Mm. ¿Te imaginas descubrir los secretos detrás de un predicador tan cautivador? Lo fascinante de esta inmersión es que no se trata simplemente de una biografía. Ajá. Iremos más allá de lo superficial para comprender Ok. cómo Cleveland combinó su profunda espiritualidad con un conocimiento agudo de la retórica y la psicología Ajá. para conectar realmente con la gente Mm. e influir en sus creencias. Exacto. Ah, Es como echar un vistazo entre bastidores right. para ver la mecánica de la persuasión. Sí, Todo ello dentro de un contexto espiritual. exacto. Y lo que hace que esto sea aún más interesante es la época y el entorno. Claro. Estamos hablando del sur de Estados Unidos. Ujú. Durante una época de importantes cambios sociales Sí. y políticos, Right. un escenario complejo Ujú. que sin duda impactó su estilo. Sin duda, ese contexto juega un papel fundamental en la trayectoria de Cleveland. ¿Ya? Nació en 1921, en un periodo marcado por una intensa tensión racial. Wow. De hecho, Sí. su familia se mudó de Alabama a Tennessee para escapar de las actividades del Ku Klux Klan. Okay. Imagina el impacto que esto debió tener en un niño. Es difícil siquiera imaginarlo. Ah. Y ambos padres ¿Qué? eran activos en la iglesia, Right. con su padre también como ministro. Okay. Así que desde muy temprana edad, Sí. Cleveland estuvo rodeado de un ambiente profundamente religioso Ujú. y también fue testigo de la pasión de su padre por la oratoria. Claro. Se podría decir que estaba prácticamente destinado al púlpito. Ya veo. Pero ¿crees que esta influencia familiar fue la única clave de su éxito? Si bien fue crucial, Ajá. también hay indicios tempranos de un talento natural para la persuasión. Mm. Dirigir la escuela sabática a los 12 años, Ujú. participar en debates, Ujú. enseñar a otros niños. Ujú. Todas estas fueron experiencias formativas Sí. que moldearon su comprensión de la naturaleza humana. Claro, como si cada experiencia añadiera herramientas a su caja de herramientas persuasiva. Exacto. Y no se limitó a depender de su talento natural. Right. Buscó activamente oportunidades para aprender y mejorar. Ujú. Esto lo vemos en su trayectoria educativa. Ajá. Asistió a la escuela parroquial adventista Sí. y la escuela pública. ¿No? Y luego fue a Oakwood College Okay. para perfeccionar aún más Mm. sus habilidades de predicación y comunicación. Era un verdadero aprendiz, Wow. siempre buscando ampliar sus conocimientos y habilidades, Impresionante. asistir a debates públicos, Ujú. sumergirse en los libros, Ajá. observar a oradores destacados. Sí. Cleveland absorbía constantemente información Ya. y refinaba su enfoque, un aspecto que me parece fundamental, Ajá. ya que demuestra su sed de conocimiento y su afán por perfeccionar su arte. Es inspirador de verdad. Claro. Y es interesante ver cómo su estilo evangelístico Yeah. evolucionó con el tiempo. Ajá. Comenzó con un método más confrontacional centrado en el debate, Sí. lo cual no es sorprendente dado su amor por la argumentación desde una edad temprana. Ujú. Pero ¿cómo logró conectar con un público amplio usando un estilo que podría resultar agresivo? Sí, pero a medida que maduró, Ok. hizo una transición hacia un estilo más amigable Ujú. que enfatizaba la construcción de confianza Ajá. y entendimiento con su audiencia. Ya veo. Este cambio revela una creciente conciencia de la necesidad de unidad Claro. y un deseo de conectar con un público más amplio. Ya no se trataba solo de ganar discusiones, Exacto. sino de conectar de verdad y tender puentes. Right. Ahora hablemos de la esencia de esta inmersión, Okay. las técnicas retóricas de Cleveland. Ujú. ¿Cuáles fueron algunas de las estrategias clave que empleó? Mm. Teniendo en cuenta que buscaba la unidad, ¿cómo lograba mantener la atención del público Ah. sin recurrir a la confrontación? Era un maestro de la participación del público. Interesante. Entendía cómo crear suspense y curiosidad. Mm. Incluso los títulos de sus sermones estaban diseñados para intrigar. Vaya. Y no se limitaba a pronunciar un monólogo, ¿Ah? sino que fomentaba la participación activa. Ah. Sesiones de preguntas y respuestas, pruebas de verdadero o falso, Ajá. oportunidades para cantar y compartir. Mm. Mantenía a su audiencia comprometida y participativa. Sabía cómo manejar a una multitud. Y no se trataba solo de trucos llamativos. Right. Era increíblemente hábil para entretejer humor, anécdotas personales Claro. y ejemplos relacionados para que sus puntos
resonaran en los oyentes. Sí. Sabía cómo hacer que incluso los conceptos teológicos complejos parecieran accesibles y atractivos. Ajá. Podríamos decir que su carisma era su principal herramienta. Exactamente. Apelaba tanto a la cabeza como al corazón, combinando a la perfección la lógica y la emoción en sus estrategias persuasivas. Utilizaba imágenes poderosas y un lenguaje vívido para crear imágenes en la mente de sus oyentes, haciendo que los conceptos abstractos cobraran vida. Suena como si fuera un verdadero contador de historias, atrayendo a la gente con sus palabras. Y la repetición jugó un papel clave, ¿verdad? Reforzando su mensaje y haciéndolo mejorable. Claro. Pero no corría el riesgo de sonar repetitivo y aburrido. Sí entendía el poder de la repetición. Y era un planificador meticuloso, estructuraba cuidadosamente sus sermones para crear impulso y llevar a la audiencia a una clara llamada a la acción. De acuerdo, de ahora tengo que oír hablar de este sermón del hombre de metal. Suene increíblemente intrigante. ¿Cómo se relaciona este sermón con su estilo en general? Es realmente un ejemplo fascinante del estilo de predicación de Cleveland. Toma esta imagen bíblica de una estatua hecha de diferentes metales, lo cual en sí mismo es una visual cautivadora. Utiliza esta imagen para ilustrar el auge y la caída de los imperios a lo largo de la historia. Interesante. Pero lo brillante es cómo entreteje sutilmente el papel de Cristo a lo largo de esta narrativa histórica, reforzando sutilmente la doctrina cristiana fundamental. Es como una lección de historia, una reflexión espiritual. Exacto. Y una historia cautivadora, todo en uno. Y este enfoque era efectivo para llegar a personas de diferentes trasfondos. Precisamente. Y esa es una característica del enfoque de Cleveland. No se limitaba al púlpito. Utilizaba diversos métodos para llegar a la gente más allá del entorno tradicional de la iglesia. Interesante. Lo vemos en su uso de las emisiones de radio, los grupos de oración e incluso las visitas personales a domicilio. Se dedicaba a encontrarse con la gente donde estaba. Era un verdadero pionero en la difusión de su mensaje. Y el hecho de que estuviera tan involucrado en la formación de otros ministros, transmitiendo sus técnicas e inspirando a una nueva generación de evangelistas. Dice mucho de su legado, pero ¿qué tan duradero fue este impacto? Sus técnicas siguen siendo relevantes hoy en día. Es un legado que sigue resonando en la comunidad adventista del séptimo día y más allá. Ya veo. El impacto de Cleveland en el evangelismo es innegable. Y aunque el mundo ha cambiado mucho desde su época, creo que sus técnicas siguen siendo relevantes. Me encantaría profundizar en eso, pero creo que es un buen punto para hacer una pausa. Regresaremos en breve para continuar explorando el fascinante mundo de Edward E. Cleveland. Genial. Y esto nos lleva a un punto interesante sobre los métodos de Cleveland. Y sí. Ponía un gran énfasis en la persuasión ética. Creían ser veraz y transparente. Y desalentaba activamente las tácticas manipuladoras. Es refrescante, sobre todo si se tienen en cuenta algunos de los métodos poco escrupulosos empleados por ciertos evangelistas a lo largo de la historia. Pero ¿cómo se aseguraba de que sus técnicas no cruzaran esa línea hacia la manipulación? Precisamente, Cleveland creía que la honestidad y la integridad eran primordiales. Consideraba el engaño como una traición a la confianza y un detrimento para una auténtica conexión espiritual. No tenía miedo de denunciar las prácticas turbias, ¿verdad? Leí en alguna parte que desaprobaba el uso de las escrituras fuera de contexto. Para manipular a la gente. ¿Cómo lograba abordar temas complejos sin caer en la tergiversación? Absolutamente, era un firme defensor del uso responsable y honesto de las escrituras. Creía en comprometerse con las preguntas y dudas de la gente de forma auténtica, no en intentar engañarlos para que creyeran. Parece que tenía un profundo respeto por la inteligencia y la capacidad de decisión de su público. Un enfoque que seguramente contribuyó a generar confianza. Y entendía que la verdadera persuasión proviene de una conexión y una comprensión genuinas, no de la coacción o el engaño. Entonces, ¿cómo se manifestaba este enfoque ético en su predicación real? ¿Evitaba ciertos temas o rehuía las cuestiones controvertidas?
Me imagino que esto podría ser un desafío al tratar de conectar con un público diverso. Era estratégico en su enfoque. Okay. Durante la fase inicial de sus campañas, Sí. evitaba deliberadamente los temas controvertidos para establecer confianza y crear una relación con su audiencia. Entendía la importancia de crear una atmósfera acogedora e inclusiva. Es como si estuviera sentando las bases de la confianza. Exactamente. Antes de sumergirse en temas potencialmente más divisivos. Right. Pero ¿cómo mantenía la atención del público mientras se centraba en temas menos controvertidos? Exactamente. Una vez establecida esa base, Okay. introducía gradualmente temas más desafiantes, asegurándose siempre de presentar ambas caras del argumento de forma justa y respetuosa. Parece que era un maestro en la lectura de su público. Sí. Y en la adaptación de su enfoque en consecuencia. Sabía cuándo contenerse y cuándo avanzar. Right. ¿Un verdadero estratega de la comunicación? Sí, y no se limitaba a confiar en la intuición. Interesante. Tenía un sistema, un plan cuidadosamente elaborado para guiar a su audiencia a través de un viaje de exploración espiritual y, en última instancia, un punto de decisión. ¿Te imaginas la complejidad de este sistema? Hablemos de ese sistema. Vale. Parece que era muy intencionado a la hora de estructurar sus campañas. Lo era. ¿Cómo se traducía esta planificación en resultados concretos? Sus campañas solían durar 12 semanas. Wow. Y cada semana tenía un propósito. Okay. Y un enfoque específicos. Las primeras semanas se centraban en establecer una conexión con el público. Sí. Crear confianza. Y sentar las bases de un entendimiento compartido. Como preparar a la audiencia. Exactamente. Familiarizarla con su estilo y enfoque. Right. Un proceso gradual para entrarse en aguas más profundas. Precisamente los introducía poco a poco, en aguas teológicas más profundas, por así decirlo. Ya veo. Luego, hacia la mitad del camino, empezaba a introducir temas más desafiantes, incitando a su audiencia a confrontar sus propias creencias y a considerar nuevas perspectivas. ¿Crees que este cambio repentino de tono podía alienar a algunos miembros del público? Era un riesgo calculado, pero confiaba en su capacidad para presentar incluso los temas más controvertidos de una manera que invitara a la reflexión y al diálogo. Interesante cómo lo lograba. Era un maestro en el arte de la persuasión. Entretejía anécdotas personales, ejemplos bíblicos, argumentos lógicos y apelaciones emocionales para guiar a su audiencia hacia el resultado deseado. Una combinación cuidadosamente equilibrada para maximizar su impacto. Me lo imagino en el escenario cautivando a la multitud con sus palabras, subiendo y bajando al ritmo de su sermón. Claro. Su estilo de oratoria jugó un papel importante en su poder de persuasión. ¿Era su voz el elemento clave o había algo más? Absolutamente. Era conocido por su entrega dinámica y atractiva. Tenía una voz potente y no tenía miedo de usarla. Ya veo. También era un maestro en el uso de las pausas y los cambios de ritmo. Para enfatizar los puntos clave y crear suspense. Así que no se trataba solo de las palabras en sí, sino de cómo las pronunciaba. Right. Era una actuación. En cierto modo, sí. Pero era una actuación enraizada en la pasión y la convicción genuinas. Creía de verdad en lo que predicaba. Y esa autenticidad se reflejaba en su forma de expresarse. Y los gestos. Me imagino que era bastante animado en sus movimientos. ¿Crees que esto era una estrategia consciente? ¿O simplemente era parte de su personalidad? Utilizaba las manos de forma expresiva. Ya veo. Sus gestos añadían énfasis e interés visual a sus palabras. Parece que era un orador con mucha presencia física que llamaba la atención con su voz y sus movimientos. ¿Tenía algún manierismo o peculiaridad que destacara? Algo que lo hiciera único e inolvidable. Los que lo conocían mencionaban a menudo su cálida sonrisa y su costumbre de inclinarse hacia adelante, como si compartiera un secreto con el público. Ya veo. Creaba una sensación de intimidad y conexión. De acuerdo, ahora estoy empezando a hacerme una imagen de él en mi mente. Pero volvamos a la estructura de sus campañas. ¿Qué ocurría durante esas últimas semanas? ¿Cómo culminaba todo ese trabajo de preparación y persuasión? Las últimas semanas se dedicaban a consolidar las decisiones y a guiar a la gente hacia el bautismo. Los sermones de este periodo se centraban en superar las dudas, abordar los miedos y reforzar los beneficios de unirse a la comunidad adventista del séptimo día. Era la culminación de semanas de cuidadosa planificación y persuasión,
Pero, ¿cómo se traducía esto en acciones concretas? Ah. ¿Cómo lograba que la gente diera ese paso decisivo? Precisamente, y no lo dejaba todo al azar. Ya veo. O a la inspiración divina. Ok. Empleaba diversas técnicas. Sí. Para animar a la gente a hacer una declaración pública de su fe. Me intriga saber qué estrategias utilizaba para este momento crucial de la campaña. Una táctica que utilizaba Ajá. era test de verdadero o falso. Interesante. Presentaba una serie de afirmaciones teológicas Ok. y pedía a la audiencia que indicara si estaban de acuerdo o en desacuerdo. Suena bastante simple. Mm. ¿Cuál era el propósito de eso? Era simplemente una forma de evaluar la comprensión de la doctrina. Había algo más. Era brillante, la verdad. En primer lugar, Sí. mantenía a la audiencia activamente comprometida. Obligándola a confrontar sus propias creencias. Okay. En segundo lugar, Ah. le proporcionaba valiosos datos sobre la comprensión de la audiencia Ya veo. de las doctrinas claves. Así que recopilaba información al mismo tiempo que fomentaba la autorreflexión. Exactamente. Una estrategia doblemente efectiva. Y utilizaba esta información para adaptar sus sermones posteriores, abordando puntos específicos de confusión o desacuerdo. Ya. ¿Crees que este nivel de personalización era esencial para su éxito? Es como si estuviera ajustando constantemente su mensaje Sí. en función de la retroalimentación en tiempo real. Y supongo que el test también servía como herramienta de generación de contactos, ¿no? ¿Quién lo está siguiendo? Las tarjetas de prueba incluían un espacio Ajá. para que la gente escribiera sus nombres y direcciones si deseaba más información. Aquí. Una visita personal. Ya veo. Esto le daba una línea directa de comunicación con los que eran más receptivos a su mensaje. Era una forma inteligente de identificar Exacto. y nutrir a los que estaban indecisos. Right. Una estrategia que va más allá de la simple predicación. En efecto. Y luego estaban los grupos de oración. Hacía mucho hincapié en el poder de la oración, tanto individual como colectiva. Ok. Y animaba a la gente a formar grupos de oración para apoyar la campaña y los viajes espirituales de los demás. Estoy percibiendo un tema aquí. Ajá. Cleveland era un maestro en la creación de sistemas y estructuras No era. para apoyar sus esfuerzos evangelísticos. Sí. No se trataba solo de carisma, sino de una planificación estratégica. Entendía que el evangelismo exitoso Ajá. no se basaba solo en una predicación carismática, sino que requería una planificación cuidadosa, una ejecución estratégica y una profunda comprensión de la psicología humana. Suena como si estuviera dirigiendo casi una campaña de marketing espiritual. Ajá. Utilizaba técnicas de persuasión para vender su mensaje. Right. Pero de una manera que parecía ética y auténtica. Exacto. ¿Cómo lograba este equilibrio? Es una buena forma de decirlo. Yeah. Era un empresario espiritual, por así decirlo, Okay. y uno de sus productos más exitosos era su personalidad. Ahora sí que llegamos a lo bueno. Cuéntame más sobre su atractivo personal. Okay. ¿Qué lo hacía tan magnético para la gente? Era conocido por su calidez, su humor Sí. y su genuino interés por la gente. Ajá. Tenía una forma de hacer que todos se sintieran vistos y escuchados. Ya veo. Tanto si se dirigía a una multitud de miles de personas, Right. como si hablaba con alguien individualmente. Así que era accesible y cercano, no se ponía en un pedestal. Right. Una cualidad que sin duda resonaba con su público. Exactamente. También poseía un carisma natural que atraía a la gente hacia él. Ya. Su sinceridad era palpable o su entusiasmo contagioso. Parece que tenía esa rara combinación Claro. de profundidad intelectual, convicción espiritual y genuina calidez que lo hacía irresistible. Ajá. ¿Crees que esta combinación es innata o se puede cultivar? Y no tenía miedo de ser vulnerable. Ok. A menudo compartía historias personales de lucha y triunfo, permitiendo a su audiencia conectar con él a un nivel más profundo. Ya veo. Una estrategia poderosa para generar empatía y confianza. Era un maestro de la narración, ¿verdad? Utilizaba las narrativas para atraer a la gente Sí. y hacer que los conceptos abstractos parecieran cercanos. Claro. Pero no corría el riesgo de que sus historias personales desviaran la atención del mensaje principal. Absolutamente entendía que las historias son poderosas herramientas para la persuasión y la conexión. Nos permiten vernos reflejados en los demás Sí. y experimentar las emociones de forma vicaria. Hablando de historias, podemos volver a ese sermón del hombre de metal por un momento. Claro. Me ha estado rondando por la cabeza desde que lo mencionaste antes.
Tengo que saber más. ¿Cómo se conectaba esta historia en particular con su mensaje general? Es un sermón que se te queda grabado. ¿Ya? Es un brillante ejemplo de la capacidad de Cleveland Ajá. para mezclar historia-teología y narración, Ok. para crear una narrativa convincente y persuasiva. Entonces, explícamelo. Vale. ¿Cuál es la premisa básica? ¿Cómo lograba captar la atención del público desde el principio? Empieza con esta llamativa imagen de una estatua hecha de diferentes metales. Ok. Oro, plata, bronce, hierro y arcilla. Wow. Esta imagen tomada del libro de Daniel Sí. representa el auge y la caída de los imperios a lo largo de la historia. Ya estoy enganchado. Ajá. Es una imagen tan vívida y memorable. Right. ¿Y cómo desarrollaba esta imagen a lo largo del sermón? Exactamente. Al describir cada sección de la estatua, entreteje hábilmente referencias bíblicas y acontecimientos históricos, conectando los puntos entre la profecía y la realidad. Es como una lección de historia. Y una lección de profecía todo en uno. ¿Y cómo se aseguraba de que estas lecciones fueran relevantes para su público? Precisamente, y aquí es donde se pone realmente interesante, al describir la parte final de la estatua, los pies de hierro y arcilla. Ajá. Introduce la imagen de una piedra. ¿Qué representa la piedra? ¿Cómo se relaciona esta imagen con el tema del sermón? La piedra no cortada por manos humanas representa a Cristo. Y esta piedra golpea la estatua en los pies. Ya veo. Haciéndola añicos. Vaya qué imagen tan poderosa. ¿Cuál es el significado de que la piedra golpee los pies? ¿Qué mensaje pretendía transmitir con esta acción? Representa el triunfo definitivo del reino de Cristo sobre todos los poderes terrenales. Los pies, una mezcla de hierro y arcilla. Sí. Simbolizan la fragilidad e inestabilidad de los reinos humanos. Es un recordatorio de que no importa cuán poderosos o inminentes parezcan los reinos terrenales. En última instancia son efímeros. ¿Cómo reaccionaba el público ante esta revelación? Y ese es el mensaje central del sermón. La naturaleza eterna del reino de Cristo, en contraste con la naturaleza temporal de todos los imperios humanos. Y supongo que utiliza esta imagen para reforzar sutilmente la importancia de alinearse con el reino de Cristo, ¿verdad? Era esta su llamada a la acción. Es un ejemplo magistral de narración persuasiva. Ya veo. No dice explícitamente a la gente qué creer. Se lo muestra utilizando imágenes vívidas y ejemplos históricos para guiarlos hacia la conclusión deseada. Es una forma sutil pero eficaz de sembrar dudas sobre la permanencia de las lealtades terrenales y apuntar hacia una fuente más duradera de esperanza y seguridad. ¿Y cómo conectaba esta idea con el llamado a la acción final? Precisamente, y esa es una característica del enfoque de Cleveland. Entendía el poder de la sugestión, el arte de plantar ideas en la mente de sus oyentes y permitir que germinaran con el tiempo. Era un maestro jardinero del espíritu humano, cuidando las semillas de la fe y nutriéndolas para que florecieran plenamente. Claro. Una imagen hermosa que captura la esencia de su trabajo. Y no se centraba solo en las conversiones individuales. Ya veo. Veía el evangelismo como un esfuerzo colectivo, un movimiento para difundir el mensaje del reino de Cristo a lo largo y ancho. ¿Cómo se traducía esta visión en sus acciones? Hablamos antes de su dedicación a la formación de otros ministros. Sí. ¿Cómo influyó en la comunidad adventista del séptimo día en general? ¿Su impacto se limitó a su propia congregación o se extendió más allá? Su impacto fue significativo. Ya veo. Inspiró a una generación de evangelistas, muchos de los cuales adoptaron sus técnicas. Incluso los títulos de sus sermones. Interesante. Su énfasis en la persuasión ética. Y su innovador uso de estrategias de participación del público elevaron el listón del evangelismo dentro de la denominación. Fue un verdadero pionero. Sí. Abriendo nuevos caminos y dejando un legado duradero. Pero ¿cómo se compara su legado con el de otros evangelistas de la época? Y es un legado que se extiende más allá de la comunidad adventista del séptimo día. Wow. Su énfasis en la importancia de la narración, su dominio de las técnicas de persuasión y su compromiso con la comunicación ética. Ya ver. Ofrecen valiosas lecciones para cualquiera que busque conectar con los demás y compartir su mensaje de una manera significativa. Es increíble pensar en cómo una sola persona puede tener un efecto dominó tan grande, impactando no solo a individuos, sino a todo un movimiento. ¿Qué crees que fue lo que hizo que su mensaje resonara con tanta fuerza en diferentes audiencias? Y eso es un testimonio del poder
de combinar un profundo conocimiento de la naturaleza humana con un mensaje convincente y un enfoque hábil de la comunicación. Cleveland tenía las tres cosas. Ahora bien, no puedo evitar preguntarme, ¿seguirían siendo efectivas estas técnicas en la actualidad? El mundo ha cambiado tanto desde la época de Cleveland, especialmente con el auge de la era digital. ¿Crees que sus métodos podrían adaptarse a un mundo tan saturado de información? Esa es una gran pregunta. Es algo para reflexionar, ¿verdad? Por un lado, los principios básicos de la psicología humana siguen siendo los mismos. Seguimos sintiendo atracción por las historias, anhelamos la conexión y nos dejamos influir por la emoción y la lógica. Entonces, en teoría, los principios subyacentes deberían seguir siendo válidos.